Buenas noches, doctora, compañeros. Somos del grupo 2 y nuestro trabajo es la naturaleza, objetivo y fines de la hermenéutica e interpretación jurídica. Vamos a hacer un análisis del caso de la caída accidental de una aeronave a la luz de la teoría de la imputación objetiva. Introducción. La hermenéutica constituye una de las herramientas más importantes de la ciencia del derecho, ya que permite interpretar las normas jurídicas y determinar su verdadero alcance frente a las situaciones concretas que se presentan en la vida cotidiana. Las normas legales son redactadas de manera general y abstracta, por lo que resulta indispensable que los operadores jurídicos realicen una labor interpretativa que permita aplicarlas adecuadamente a cada caso particular. El objetivo de la hermenéutica jurídica consiste en comprender y determinar el significado de las normas, mientras que su finalidad es garantizar una aplicación justa, coherente y razonable del ordenamiento jurídico. A través de la interpretación jurídica es posible resolver conflictos, llenar vacíos legales y proteger bienes jurídicos tutelados por la ley. En materia penal, la hermenéutica adquiere especial importancia porque de su correcta aplicación depende la determinación de las responsabilidades de una persona y la eventual imposición de una sanción. Por ello, resulta necesario analizar cada caso tomando en consideración no solo hechos ocurridos, sino también principios jurídicos. El presente trabajo tiene como finalidad analizar el caso de una persona que cae inadvertidamente desde una aeronave en pleno vuelo y fallece como consecuencia de dicho acontecimiento. Para ello, se aplicará la teoría de la imputación objetiva, una de las teorías más importantes del derecho contemporáneo, con el propósito de determinar si existe responsabilidad penal o si nos encontramos frente a un hecho netamente accidental. Teoría escogida: imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva, desarrollada principalmente por los juristas Klaus Coxing y Guten Jacob, sostiene para atribuir responsabilidades penales no basta con demostrar una simple reacción de causa y efecto entre una conducta y un resultado. Además de la causa, es necesario verificar que el autor haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado y que dicho riesgo se haya materializado precisamente en el resultado producido. Esta teoría busca evitar que una persona sea responsabilizada por acontecimientos que escapan a su control o que se producen por circunstancias fortuitas, accidentales o ajenas a su voluntad. Los elementos fundamentales de esta teoría son la creación de un riesgo jurídico desaprobado, la realización de ese riesgo es el resultado producido y la afectación del bien jurídico protegido por la norma legal. Los elementos fundamentales de esta teoría son la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. La realización de ese riesgo es el resultado producido y la afectación del bien jurídico protegido por la norma penal. En consecuencia, si no existe una conducta humana creadora de un riesgo jurídicamente relevante, no puede exigir
imputación objetiva ni responsabilidad penal. Intervención ante el tribunal. La descripción del caso. El caso objeto de análisis plantea la situación de una persona que cae inadvertidamente desde una aeronave. No existe evidencia de que otra persona la haya empujado, obligado o provocado su caída. Los hechos indican que la caída ocurrió de forma accidental y que la víctima falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. La cuestión jurídica consiste en determinar si existe responsabilidad penal atribuible a alguna persona o si el hecho debe ser calificado como accidente. Intervención como fiscal. Teoría del caso. Señores jueces, como representante de la Fiscalía, mi deber es analizar objetivamente los hechos y determinar si existe una conducta humana capaz de generar responsabilidad penal. De las circunstancias conocidas hasta el momento, se desprende que la víctima cayó desde la aeronave de manera involuntaria y sin intervención de terceros. No existe evidencia que permita sostener que una persona haya provocado, facilitado o contribuyendo de manera directa a la caída. La teoría de la imputación objetiva exige que exista una conducta creadora de un riesgo jurídicamente desaprobado. Sin embargo, en el presente caso no se observa la existencia de dicho riesgo generado por una persona determinada. Por lo que ello, desde una valoración preliminar de los hechos, la Fiscalía considera que nos encontramos frente a un accidente y no ante un hecho constituido de infracción penal. Encuadre penal. Desde la perspectiva del Código Orgánico Integral Penal, para que exista un delito es necesario que concurra una conducta típica y antijurídica y un culpable. En el presente caso no se evidencia una acción u omisión atribuible a una persona que haya ocasionado la caída de la víctima. Tampoco se observa la existencia de dolo o culpa que permita sustentar una responsabilidad penal. Los hechos no pueden encuadrarse dentro de los delitos contra la inviolabilidad de la vida previstos en los artículos 140 y 144 del COIP, debido a que no existe una conducta humana dirigida a producir el resultado o muerte. Desde la hermenéutica jurídica, las normas penales deben interpretarse de forma restrictiva y conforme al principio de legalidad. En consecuencia, cuando un resultado dañoso proviene de un accidente y no de una conducta humana reprochable, no corresponde la aplicación del derecho penal. Prueba la Fiscalía. Informe técnico aeronáutico. Permitirá determinar las circunstancias exactas de la caída, las condiciones de seguridad existentes y las posibles causas del accidente. Testimonio de pasajeros y tripulación. Servirán para establecer cómo ocurrieron los hechos y confirmar que no existió intervención de terceros. Tercero, pericia de reconstrucción de hechos. Permitirá recrear la secuencia de acontecimientos para determinar la forma en que ocurrió la caída. Cuarto, autopsia médico-legal. Determina la causa exacta de la muerte y las lesiones sufridas por la víctima. Quinto, informe de seguridad aeronáutica. Acreditarán el cumplimiento de los protocolos de seguridad y descartarán posibles conductas negligentes. Alegato de cierre de la Fiscalía. Señores jueces, las pruebas practicadas durante este proceso demuestran que la caída de la víctima ocurrió de forma accidental, sin participación de terceros. No se ha acreditado la existencia de una conducta dolosa o culposa que permita atribuir responsabilidad penal a una persona determinada. En consecuencia, no se configuran los elementos necesarios para la existencia de un delito.
Por ello, la Fiscalía concluye que los hechos constituyen un accidente y solicitar el archivo de la causa. Intervención como abogado defensor. Teoría del caso. Honorables jueces, la defensa coincide con la conclusión que nos encontramos frente a un hecho accidental. No existe evidencia que permita sostener que mi defendido realizó una conducta destinada a causar daño a la víctima o que haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado. La caída ocurrió de manera involuntaria y por circunstancias ajenas a la voluntad de cualquier persona. Encuadre legal. El derecho penal moderno se fundamenta en el principio de responsabilidad personal, según el cual nadie puede ser sancionado por resultados que no hayan sido causados por su conducta. En este caso no existe acción ni omisión jurídica relevante atribuible a mi defendido. Por ello, no se configurará ninguno de los delitos previstos en el COIP contra la vida. Asimismo, la teoría de la imputación objetiva impide atribuir responsabilidad cuando el resultado se produce por un hecho fortuito o accidental. Prueba de la defensa. Informe técnico aeronáutico. Confirma que la caída se produjo accidentalmente y sin participación de terceros. 2. Testimonio de pasajeros y tripulación demostrarán que ninguna persona provoca la caída. 3. Reconstrucción de los hechos. Permitirá verificar la ausencia de conductas dolosas o culposas. 4. Autopsia médico-legal. Acreditarán que la muerte fue consecuencia de lesiones producidas por la caída. 5. Documentación de seguridad. Permitirán verificar que el cumplimiento de todas las medidas de seguridad existentes. Alegato del cierre de la defensa. Honorables jueces, durante este proceso ha quedado plenamente identificado que la caída de la víctima fue un accidente y que no existió participación de terceros. Las pruebas técnicas, documentales, testimoniales presentadas demuestran la inexistencia de una conducta humana capaz de generar responsabilidad penal. Al no configurarse los elementos constitutivos de un delito, corresponde a ratificar el estado de inocencia de mi defendido y disponer el archivo definitivo de la causa. Resolución del tribunal. Consideraciones. Una vez analizadas las pruebas incorporadas al proceso, este tribunal concluye que la víctima cayó accidentalmente de la nave y que no existió participación de terceros en la producción del resultado. Las pruebas técnicas y testimoniales demuestran que no se configuró una conducta humana creadora de riesgo jurídicamente desaprobado. En consecuencia, no existe fundamento para atribuir responsabilidad penal a persona alguna. Resolución. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, este tribunal resuelve: declarar que los hechos constituyen un accidente, determinar que no existe responsabilidad penal atribuible a persona alguna, disponer el archivo definitivo de la investigación, ratificar el estado de inocencia de cualquier persona investigada dentro de la presente causa. Como conclusión final, este caso permite comprender la importancia de la hermenéutica jurídica y de la teoría de la imputación objetiva en la correcta aplicación del derecho penal. No todo resultado dañoso genera responsabilidad penal. Para ellos es indispensable la existencia de una conducta humana jurídicamente relevante.
La interpretación de las normas debe realizarse respetando los principios de legalidad, seguridad y presunción de inocencia. Cuando un resultado se produce por un accidente y no por una conducta dolosa, el derecho penal no puede intervenir. Por ello, en el presente caso, la muerte de la víctima debe ser considerada consecuencia de un hecho accidental, quedando excluida cualquier forma de responsabilidad penal. Ese es mi tema. Muchas gracias.